Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Lindo estar nuevamente con ustedes para continuar en la administración de la palabra del Señor. Ustedes perdonarán que un poquitito de cambio aquí en el escenario, pero nos estamos preparando para poder ubicarnos de una mejor manera, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo todavía vamos a estar en esta condición, en esta situación, pero lo que importa es que busquemos a Dios, no lo dejemos de buscar en ningún momento, pero también que seamos responsables y por la seguridad de las mismas ovejas hasta que sepamos un poco más sobre todo la voluntad de Dios, que Él nos haga el clic. Entendemos que en algunos lugares, incluso dentro de Guatemala, ya algunos sitios, en algunos de Quetzaltenango y algunos otros lugares, ya se pueden reunir un poco más de tiempo los hermanos. Así que estamos en ese proceso, pero nosotros todavía nos estamos esperando y por lo tanto acoplándonos. Bueno, ok, volvamos otra vez a la carga con todo lo que habíamos estado conversando desde hace algún tiempo. Déjeme recordarle, hemos estado hablando de las 4 diaconías. Estas 4 diaconías, yo les llamo diaconías. La Biblia siempre les va a traducir en la mayoría de las versiones les va a traducir como ministerio, el ministerio de la palabra, el ministerio de la justicia, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la reconciliación. Siempre lo va a estar traduciendo de esa manera. Y eso podría llegar a dar pie a algunas falsas concepciones. Por ejemplo, que ese ministerio son de los 5 ministerios. Porque nosotros manejamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como ministerio, ¿verdad? En el idioma, ya españolizando la palabra griega. También, déjenme explicar esto de nuevo brevemente. Aquellos ministerios, el ministerio quíntuple, en la Biblia se le llama doma. Entonces es el doma apostólico, el doma, esos son esos 5 ministerios. Cuando se habla de diaconía, se habla de la administración de una situación que Dios le da a uno, no necesariamente de un oficio como el que le da al doma, ¿verdad? Sino que estas 4 diaconías estamos llamados todos los ministros a cumplirla. Esto echa por tierra también lo que algunos dicen: yo tengo el ministerio de orar por los enfermos, yo tengo el ministerio de la liberación, yo tengo el ministerio de profetizar. No, esos no son ministerios. Eso, según el concepto bíblico, vendrían a ser dones, carismas en algunos de los casos. Pero recuérdese que incluso echar fuera demonios no puede ser solamente para un grupo de personas, sino que todo el que creyere en mi nombre echará fuera demonios. Ok, eso lo hemos estado platicando. De ahí desprendimos nuestra explicación a el ministerio de la justicia. Hemos dejado, por un lado, todavía no lo hemos explicado, los otros 3, que son reconciliación, palabra y Espíritu Santo, y nos enfocamos en la justicia. Le dimos mucha importancia, no porque sea más importante que los otros 3, sino porque creo que a veces nosotros mismos, al oír la palabra justicia, tenemos una concepción falsa o humana o religiosa de la misma. Por eso insistimos en que el apóstol Pablo dijo: yo quiero ser hallado en la justicia, pero no en la justicia que proviene de la ley, sino en la justicia que viene de la fe en Cristo Jesús. Entonces hay diferentes formas. Ok,
De ahí empezamos a analizar camino de justicia, empezamos a analizar palabra de justicia, y donde nos detuvimos, y ya tenemos casi una semana o más, es en la coraza de la justicia. ¿Por qué razón nos detuvimos ahí? Porque usted se recordará que asociamos la palabra o el oficio del sumo sacerdote con el oficio del soldado. Qué rara esa asociación, la verdad que qué rara. Porque el oficio del sumo sacerdote, ¿por qué lo asociamos? Porque el oficio del sumo sacerdote tiene un pectoral, así le llama la Biblia, un pectoral. Pero cuando, digamos, nosotros lo vemos en el idioma inglés, en la King James, dice breastplate, que es exactamente la misma palabra que se utiliza para el soldado. El soldado, descrito en Efesios capítulo 6, verso 11 al 14, dice que se ciñe los lomos. El sacerdote se ciñe los lomos. Luego dice que se le pone coraza de justicia al soldado. Y el sacerdote se le pone la coraza, el pectoral, el breastplate, que también la NBI le llama de justicia. Entonces hay una asociación tremenda, coraza de justicia en el soldado y coraza de justicia en el sumo sacerdote. Entonces de aquí es en donde vinculamos a los dos. Ahí empezó la vinculación, pero hay más. Porque dijimos que en el sacerdocio existen 3 clases de sacerdotes. Está el sacerdote que no ha sido habilitado o que nunca va a poder ejercer su ministerio. El sacerdote común, llamémosle así, que siempre va a hacer todos los oficios y va a tener su sacerdocio desde los 20 años hasta los 50 años, 30 años, y va a estar ofreciendo, va a hacer todo lo que hace un sacerdote: enseñar, ofrecer sacrificios, recibir los corderitos. Estoy hablando del tabernáculo de Moisés: recibir los corderitos, degollarlos, desollarlos, quemarlos, lavarse las manos en la fuente de bronce, entrar a comer el pan de la proposición, mantener todos los oficios sacerdotales, cambiar el pan el fin de semana, a las 3 de la tarde, quitar el que estaba ahí, poner uno nuevo. Entonces tiene que hacer un montón de oficios. Y por último está el sacerdote, sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es, por decirlo así, el jefe, el más elevado de los sacerdotes. Los primeros serían sacerdotes inhabilitados por su edad o por algún defecto físico. Porque en aquel tiempo, digamos, habían sacerdotes que no podían ejercer. Por ejemplo, si eran enanos, si eran gigantes, si tenían un dedo de más, si tenían testículo mayugado, cada uno de ellos no podían ejercer. Entonces los dejaban ahí, se alimentaban de todo lo que el pueblo daba, no los dejaban a que se murieran, ¿verdad? Pero no podían activar. Y los otros no podían activar porque eran menores de edad. Cuando llegaban a la mayoría de edad, entraban a funcionar. Y esto nos habla de la madurez. Un sacerdote puede ser sacerdote, pero mientras no haya llegado a la plenitud, no va a poder ministrar, aunque es sacerdote. Pero es un sacerdote de 15 años, un sacerdote de 14 años, no va a poder hacerlo. Según la ley, pues, y eso era lo que nos estaba proyectando, esa sombra, esa figura, lo que iba a pasar ahora. Ninguno que sea estéril en su ministerio, que no tenga hijos, puede ser sacerdote. Ninguno que sea gigante, que se sienta la prima donna, puede ser un sacerdote. Ninguno que pueda tener apocado puede ser un sacerdote en funciones, ¿verdad? Ninguno que tenga un dedo de más puede ser un sacerdote, porque eso, tener un ministerio de más o de menos, no podían ejercer el sacerdocio, etc. Pero el punto central es el sumo sacerdote, porque ese tenía el breastplate, la coraza, el pectoral, lo tenía aquí en el pecho. Y esto es bien interesante porque el soldado también era el tercero. Primero estaba el sembrador, que era de atrio, después estaba el atleta, y el soldado era el mayor exponente
de un cristiano que trata de agradar a Dios. Los otros dos no trataban de agradar. El sembrador está esperando la cosecha, el atleta está esperando un galardón, pero el soldado está tratando de agradar, según lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo. Entonces de ahí fue donde nos detuvimos en la coraza de la justicia. Yo solo quisiera retomar algunas cosas importantísimas, entonces, en base a esto, del sacerdote. El sacerdote normal y el sumo sacerdote. Para que el sacerdote pudiera verdaderamente empezar su ministración, tenían que vestirlo. Ningún sacerdote, si no lo vestían, podía ejercer. Esa es otra cosa tremenda. Ningún sacerdote, aunque sea sacerdote, que no se deje cubrir, no va a poder ejercer el sacerdocio. Eso está bien claro, eso está bien claro. Le tenían que poner una túnica, un manto, un cinto, un efod, y en el caso del sumo sacerdote, el pectoral. Y después el urim y el tumim dentro del pectoral. Entonces el sacerdote que no se deja cubrir no puede ejercer. Y el soldado que no se deja vestir con la panoplia no puede salir a la guerra. Primero también le tenían que poner un cinto, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el evangelio el evangelio de la paz, el apresto. Apresto es una palabra que quiere decir que uno está, va a ser presuroso para hacer ese evangelio de la paz. No podían salir a combatir sin esas cosas. Entonces de aquí obtenemos una bendición tremenda. Para poder vestirlo y que le llegaran a poner la coraza, tenía que haber algo antes. Según Levítico capítulo 6, versículo 7 y 8, lo primero que tenían que hacer era acercarse. Y lo segundo que tenían que hacer era lavarse. El soldado, por su lado, primero tenía que despertarse y después tenía que acercarse. Entonces, entre los dos oficios, nosotros obtenemos 3 pasos. Espero estarme dando a entender, porque no tengo mi pizarra aquí para escribirle y así sentir yo que estoy haciendo lo posible por darme a entender. Y mientras continuamos en eso, tal vez quiero pedir a los hermanos si pueden apagar el aire acondicionado o bajarle para cuidarnos, ¿verdad, hermanos? La coraza de justicia. Entonces, volvamos al asunto este. Es importante que entre los 2 oficios se notan 3 pasos primarios antes de que lo empiecen a vestir. Primero, despertad a los valientes, acérquense, y luego tenían que subir los soldados. Pero otra vez acá. Primero, ya platicamos de despertar. El segundo paso era acercarse. Vimos cómo Jacob se acerca 3 veces. Eso por un lado. Y por el otro lado vemos el otro paso era lavarse. Ahí es en donde me voy a detener un momentito en esta oportunidad para luego seguir con las armas de justicia, los esclavos de justicia, todos los demás. Ok, una vez que ya hice esta enorme introducción de toda la temática prácticamente, yo quisiera llevarle a usted a que conversemos acerca de cómo es el lavatorio entonces, ¿verdad? El lavatorio o lavamiento, lo va a ir viendo usted aquí en la pantalla mientras vamos conversando. Para empezar todo esto tenemos que analizar Hebreos capítulo 6, verso 2. Fíjese que el lavamiento es tan básico que dice aquí de la enseñanza sobre los lavamientos. Pero cuando usted lee el verso 1, lo que está diciendo ahí es que estas son fundamentos, son bases doctrinales que deberíamos de tener todo. Y entonces dice que debe de haber una enseñanza de lavamientos. En otras versiones ponen de bautismos. Y cuando lo hemos explicado son 7.
en donde se debe de sumergir a Naamán el sirio para que se le quite completamente la lepra. Interesante. Son 7 bautismos, ahorita los vamos a ver, pero primero quiero explicar porque les voy a poner el listado. Lo voy a leer entonces de nuevo. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas eran doctrinas básicas. Todavía se mencionan algunas otras más adelante, pero lo que me llama a mí la atención y para lo que quiero detenerme es lavamientos. Los lavamientos son bautismos. Entonces, básicamente le quiero decir lo siguiente. Mire pues, la mayoría, hay gente que ni siquiera cree que se debe bautizar en agua. Hay algunos que están bautizados en arrepentimiento, según lo describe el libro de los Hechos capítulo 19, cuando Pablo se encontró con los de Apolos. Usted se recordará de eso. Ellos se encontraron y ahí les dijo, ¿ya recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuál Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que existe Espíritu Santo. Imagínense qué vergüenza, ¿va? Tenían unos 40 años de retraso del Evangelio, pero hoy es más vergüenza porque el que no sabe que hay bautismo con el Espíritu Santo o lo ha oído pero no lo cree, tiene 2000 años de retraso. Terrible, ¿va? Lamentable y vergonzoso. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Debiendo ser ya maestros, es necesario que se os vuelva a enseñar lo mismo. Y cualquiera que solo está acostumbrado a la leche es un niño, dice, y no puede procesar la palabra de justicia. Entonces, yo quisiera mencionarle los 7 bautismos que hay y después explicar algunas cosas. Miremoslo pues. Están el lavamiento o bautismos de Hebreos, capítulo 6, sería número 1, el bautismo en arrepentimiento. Número 2, el bautismo en agua. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Número 4, el bautismo en fuego. Cada uno de esos tiene sus respectivos versículos bíblicos, ¿verdad? Número 5, el bautismo en el cuerpo. Número 6, el bautismo en el Hijo. Número 7, el bautismo en el Padre. Entonces, esos serían los 7 lavamientos, las 7 sumergidas de Naamán el sirio. Nuevamente lo podemos ver ahí. Arrepentimiento, agua, Espíritu Santo, fuego, cuerpo, en el Hijo y en el Padre. Ahora, déjeme explicarle un poquitito de esto. Estos son lavamientos. Entonces el sacerdote primero se tenía que despertar, el soldado se tenía que despertar, y el sacerdote y el soldado se tenían que acercar. Una vez que se acercaban, los tenían que lavar, después de lavarlos, ya los empezaban a vestir. Eso es la sombra que nos declara la Biblia. Tremenda enseñanza esa, hermano. Entonces, estos lavamientos, esto sería la plenitud de los lavamientos, esta que estamos viendo acá. Son 7. 7 es muy repetitivo, bastante recurrente en la Biblia, cuando habla de una perfección espiritual. Entonces, para explicarlo de los bautismos, déjeme explicarle algo de las fiestas llamadas judías, que francamente no son las fiestas judías, sino que son las fiestas de Dios al pueblo que acababa de salir de Egipto, para empezar, porque después ellos tuvieron su propia fiesta del Urim y del Purim, tenía esa fiesta, esa ya sería número 8. Ellos celebran ahora otra fiesta que se llama Hanukkah, esa sería el número 9. Por eso es que tienen un candelabro donde tienen 9 brazos y otro que tiene 7. Pero los que la Biblia dijo en Levítico 23 eran 7. Ok, 7 fiestas. De esas 7 fiestas había una orden divina que decía que no se podían perder 3 de ellas. Cualquier varón israelita tenía que subir 3 veces al año. Ellos podían decir, miren, para la fiesta de los panes sin levadura no puedo llegar, fíjense ustedes que lo siento, pero habían 3 que eran ineludibles, no se podían eludir.
Así son los 7 bautismos. Hay bautismos de los cuales tal vez puede haber una forma extra de subsanar esa falta, pero nunca el bautismo en el Hijo, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en el Padre, porque estas son inmersiones que los otros 4 inmersiones van a ayudar. Hablemos brevemente. El bautismo en arrepentimiento es, mire, eso es cuando uno cree, hermano. No necesariamente tenga usted en su mente que lo van a meter en agua. Sería muy lindo que en agua también estuviera expresando su arrepentimiento. Pero cuando una persona acepta a Cristo, pero con genuinidad, lo tuvieron que haber inmerso, lo tuvieron que haber sumergido, lo tuvieron que haber metido en un arrepentimiento tremendo. Yo no sé si usted se recuerda cómo le pasó a usted. Yo sí me recuerdo cómo me pasó a mí. Y las cosas que hasta hace un par de días o meses, en ese momento, yo las consideraba como buenas o como que no eran dañinas ni nocivas ni nada. En ese momentito, cuando vino el bautismo en arrepentimiento, que el Espíritu Santo tuvo que haberme abierto los ojos, yo me di cuenta que aquello era desagradable delante de Dios. Me bautizaron en ese arrepentimiento y por eso a veces en algunas personas se nota el quebrantamiento en el cuerpo, llorando, porque uno se está arrepintiendo, ¿eh? Aquellas gentes que usted mira que las entrevistan y dicen, yo no me arrepiento de nada en la vida. Ay, dice uno, estos de veras, bueno, no se arrepienten, no. La bondad de Dios es la que nos guía a nosotros al arrepentimiento. Así que esa bondad de Dios, no sé cuántas lo han recibido, pero ya la recibí. Ese es un lavamiento. Y no solo estos 7, hay otros, ahí los vamos a ver en un momentito. El otro lavamiento es el de agua. Una vez que tú reconociste al Señor, hermano, no le des muchas vueltas al asunto, al agua, porque sin ese bautismo no vas a poder entrar en el reino que ya viste cuando te bautizaron en arrepentimiento. Por eso el Señor dijo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino. Para poder verlo es necesario nacer de nuevo. Ahí tiene que ver el arrepentimiento. Para poder entrar tienes que tener agua y Espíritu Santo. Esos son temas que la Biblia en Hebreos capítulo 6 del 1 al 3 dice que son doctrina básica, que no se deberían de estar echando el fundamento otra vez de esa misma doctrina, pero a estas alturas del partido tenemos una cantidad innumerable de personas cristianos que todavía ni siquiera son bautizadas en agua y otras que no son bautizadas en el Espíritu Santo. Y lo debería, eso, mire, esas 2 cosas, agua y Espíritu Santo, lo debería de perseguir con todas las fuerzas de su corazón. Créamelo. Es importantísimo. Y si no tiene el deseo, le debería decir, Señor, dame el deseo, por favor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer. El querer y el hacer. Entonces, si no tienes el deseo de ser inmerso en el agua o en el Espíritu Santo, que son cosas que tienen que venir en una decisión conjunta de parte de Dios y tuya. Las 2 voluntades se tienen que unir y entonces Él tiene que buscar y Dios lo va a entregar. Eso dice la Biblia. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo al que lo pida. Entonces, pero tiene que haber una vehemencia, tiene que haber una necesidad en el corazón de nosotros para poder recibir el agua y el Espíritu Santo. Bueno, ahí tendríamos que hablar de muchas otras cosas, incluso el bautismo por los muertos, tendríamos que el bautismo de niños, tendríamos que conversar qué es lo que se debe o se puede hacer
hasta qué edad se puede bautizar a un niño, o mejor dicho, en qué edad se podría empezar a bautizar a un niño, porque a veces hemos sido tan radicales que todo, tan radicales, iba a decir, se me iba a salir otra palabra que tal vez hubiera causado problemas, no mala desde luego, pero sí me la hubieran podido malinterpretar. No seamos radicales en las cosas que Dios no quiere que lo seamos. Hay niños que podrían ser bautizados porque son precoces y ya conocieron otras cosas que ni siquiera algunos que son adolescentes lo han conocido. Entonces tenemos que ser flexibles. Bueno, pero esa es otra cosa, ¿eh? Entonces ahí tenemos 3 bautismos, 3 lavamientos. Entonces llamaban a los sacerdotes para ponerle la coraza de justicia. Los llamaban y los tenían que limpiar. Y la limpieza involucraba el arrepentimiento, el agua. En el agua hay tantas cosas. Ahí tendría que hablar del bautismo en agua, ¿no? El Espíritu Santo. Luego venía el Espíritu en fuego. Ese se le tiene miedo porque el fuego muchas veces, el fuego representa varias cosas. Número 1 representa sufrimiento. Número 2 representa prueba. Número 3 representa la palabra de Dios. Pero es ese fuego. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Dice, la obra de cada uno, cual sea, va a ser probada con fuego. Va a ser probada con fuego. Si edificaste con heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, plata, oro, de todas maneras la obra va a ser probada con fuego. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que es la palabra también, porque dice la Biblia, no es mi palabra como martillo, como fuego, dice, y como martillo. Entonces ser bautizado en fuego también es ser bautizado en la palabra. Por eso dice la Biblia que la palabra de Cristo habite abundantemente en vuestros corazones. Eso es importantísimo que lo tengamos bien claro. Y también si hay sufrimiento. El fuego también nos deja ver el sufrimiento. Tiene que haber un bautismo. Usted escoja qué clase de fuego quiere, pero de que tiene que venir el fuego, tiene que venir. La otra vendría a ser el bautismo en el cuerpo. Déjeme explicarle esta así brevemente. Pero estos son lavamientos. Lavamientos, bautismo en el cuerpo es cuando dice la Biblia en el libro de los Hechos, y Dios añadía, oiga bien cómo dice ese versículo, porque algunas versiones no lo pusieron así, algunos cristianos tampoco lo leen así. Muchos cristianos leen ahí, y Dios añadía los que habían de ser salvos. Pero en el griego dice, y Dios añadía dentro de los que se habían salvado, añadía a un número a la iglesia. ¿Nota la diferencia? La diferencia es que aquí venían unos y se salvaban. Y de esos que se habían salvado, Dios metía a unos a la iglesia, a la novia. Otros no, otros se quedan afuera. Entonces ese tiene que ser un bautismo en el cuerpo. Claro, hermano, este es un estudio que yo lo estoy mencionando así a ras, porque este es un estudio que nosotros aquí en la iglesia lo tenemos dentro de los módulos doctrinales y por eso solo lo estoy mencionando así rápidamente, pero es bien importante. El bautismo en el Hijo es algo hermoso, porque, ay Dios mío, perdone, yo sé que está en los módulos de doctrina, pero yo me gozo con eso. Mire pues, no es lo mismo que Cristo esté en mí a que yo esté metido en Él, no es lo mismo. No es lo mismo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuándo viene a estar Cristo en mí? ¿Cuándo? Cuando yo le abro mi corazón. ¿Y cuándo es eso? Pues en el principio de la carrera cristiana. Entonces yo vengo y digo, Jesús, ven, entra en mi corazón. Entonces Él en mí. Pero conforme va pasando el tiempo, yo me tengo que meter en Él. Y para poderme meter en Él, eso lo vemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Le está hablando a un cristiano, pero ya se lo había metido en su boca a ese cristiano y le dice, no, estás tibio,
te expulso, pero lo había metido ya dentro de él. Entonces tiene que haber un proceso, tiene que haber un momento en el que nosotros tomemos la temperatura que Dios quiere para que seamos agradables. Número uno, tenemos que tomar el mismo sabor que tiene el cordero. Aleluya, esa es otra cosa hermosa. El sabor, tenemos que agarrar el sabor de él. ¿Y cómo se agarra el sabor? Pues nos lo tenemos que comer en la Santa Cena. Vamos a comérnoslo a él, y vamos a ir agarrando el sabor de él. Entonces cuando él nos coma a nosotros, porque hay otro versículo que dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto, que nos coma a nosotros entonces. Entonces eso es Cristo en nosotros, el primer paso, y el segundo paso es yo metido en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice para los cristianos. No dice para los cristianos, es para los que están en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero es el que está en. No es el que Cristo se metió en él, sino que en el que se metió en Cristo. Ese es el bautismo en Cristo, en el Hijo. Y eso se vuelve más impresionante al final en el libro Apocalipsis, porque dice, a todo el que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo y el nombre de la ciudad. Entonces te ponen en el templo y te ponen como columna, pero más adelante dice, y que la Jerusalén celestial no había en ella templo, porque el templo del Cordero. Entonces aquí había un templo. Qué tremendo eso, hermano. Aquí había un templo. Mire, ahorita nosotros somos el templo del Espíritu Santo, según la Biblia, pero ahí ya no, aquí hay un templo, y aquel que fue templo del Espíritu Santo lo ponen como columna dentro de este templo, y entonces empieza a caminar, y después desaparece el templo. ¿Por qué desaparece? Porque el templo es el Cordero. Entonces nosotros que estábamos como columna nos metieron en el Cordero, y ahí ya no salimos nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre. Entonces ese bautismo es importante. Y por último está, repito que yo lo estoy ministrando así plain, ¿verdad? Sin muchos versículos que le estoy mostrando, aunque se los estoy mencionando, porque esta es una doctrina que nosotros lo tenemos dentro de los módulos doctrinales y que toda la iglesia la debería de manejar ya. Entonces en el último es el Padre, el bautismo en el Padre. Dice la Biblia, y cuando le hayan sujetado todas las cosas a Cristo, dentro del cual ya estamos nosotros, ¿va? Le han sujetado todas las cosas, él mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que él sea todo en todos. Ese es el bautismo en el Padre. Entonces Cristo se le sujeron todas las cosas y se mete en el Padre, pero adentro íbamos nosotros. Ese sería el bautismo en el Padre. Ok, esos son la serie de los lavamientos. Entonces esa debería ser por lo menos la esperanza que tiene el sacerdote o soldado, llamémosle cristiano. El cristiano sacerdote diagonal soldado, que ya se despertó, que ya se acercó y que ya lo están lavando, porque ahora lo van a vestir y va a ir a la guerra. Pero lo que pasa es que hay gente que se va a la guerra ellos solitos, como aquellos, ahí también lo describe en Hechos 19, como aquellos hijos de un sacerdote que se llamaba Esceva y que se fueron a echar fuera demonios. En el nombre de Jesús es el que predica Pablo, te mandamos fuera. Y que el demonio los agarró y los destruyó. Bueno, los dejó desnudos, salieron huyendo desnudos. Se manifestó su condición interna en lo externo, los dejó desnudos de afuera porque estaban desnudos, no tenían cobertura y andaban queriendo echar en guerra. A la guerra se habían querido meter y no eran soldados de un ejército regular, no los habían llamado a tal cosa. Si para ser soldados, no. Mire, yo veo que a veces hemos nosotros visto mal también el concepto de lo que es un soldado. Usted, si le pregunta a cualquiera la imagen de un soldado, el perfil de un soldado, ¿qué piensas de un soldado? Y te dice no lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que el soldado, según lo dice Pablo, trata de agradar a Dios. Eso es lo que el cristiano soldado, pues, el cristiano soldado trata de agradar a Dios, mientras que el atleta y el sembrador
su función primaria, el atleta, es ganar un galardón y el sembrador recibir una cosecha. Pero el soldado no se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar al que lo reclutó. Imagínese usted, agradar. Ni siquiera lo ponen como peleador, pugilista, taekwondo, qué sé yo. No, lo ponen como él quiere agradar. Ok, pero miremos otros versículos que quisiera yo que analizáramos acá. Vamos a ver, este está en Efesios capítulo 5, verso 26. ¿Cómo se purifica a alguien? ¿Cómo se lava a alguien? Sacerdotes, vengan para acá, los voy a lavar. ¿Cómo los voy a lavar? Ok, bueno, Padre Santo. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, repito, el primer paso es despertar, el segundo paso es acercarse y el tercer paso es lavarse, el cuarto paso es vestirlo, el quinto es guiarlo hacia el monte, a la colina sagrada. Pero no me quiero salir de este tema. Es que lo que pasa es que este tema se volvió una especie de una red gigantesca que tenemos que vincular cada versículo, y por eso yo siempre le he estado diciendo, es necesario oír todos los mensajes para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Porque si no, la gente va a decir, a saber, no entendí nada. ¿Cómo va a entender de geometría si no recibió las clases básicas que lo iban a conducir al entendimiento de esa cuestión? Tenía que haber conocido un poquito de aritmética, de álgebra, no sé, tendría que haber visto un montón de cosas de esas. Pero cuando la gente se quiere ir a lo profundo y no vio lo básico, entonces tiene problemas. Volvamos otra vez. Entonces, mire pues, aquí nos narra la Biblia que tiene que haber un bautismo con la palabra. De alguna manera, un lavamiento con la palabra. Ese lavamiento con la palabra te va a conducir a una purificación. Eso es lo que va a hacer la palabra que está siendo predicada constantemente y la gente la llega a entender, a procesar, termina purificando a las personas. Y luego la santifica. Entonces sería lavamiento, purificación, santificación, pero sin la palabra. Si quiere, leamos el versículo nuevamente y se va a dar cuenta. Efesios capítulo 5, versículo 26. Pongámoslo en pantalla, por favor, el versículo. Mire, ¿cómo dice? Para santificarla. O sea, aquí lo ponen como paso número 1, pero yo se lo estoy poniendo como paso número 3, que pertenecería al lugar santísimo, para santificarla. ¿Cómo? ¿Cómo la va a santificar? Habiéndola purificado. Entonces, nadie que no haya purificado puede ser santificado. ¿Y cómo va a ser purificado? Por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Es predicar la palabra, el agua de la palabra. Despertad, acercaos y permítanme que los lave. ¿Con qué los voy a lavar? Los 7 bautismos que ha mencionado de Hebreos 6, 1, 2 y 3. Y ahora con Efesios 5, 26. Los voy a lavar con el agua de la palabra. ¿Para qué? Para que sean purificados. ¿Para qué? Para que sean santificados. Yo no los voy a santificar, ni los puedo purificar, pero sí les puedo predicar, lavándolos con el agua de la palabra. Por eso yo no tengo que venir a predicarles filosofías humanas aquí, ni nada por el estilo, ni cosas intelectuales, de ninguna manera. Yo lo que tengo que hacer es la palabra. Y aquí otra vez volvemos al punto en donde yo le he estado repitiendo desde hace ratos que debe de haber un collage, debe de haber entremezclarse las 4 diaconías, porque hay una diaconía que se llama la diaconía de la palabra. Y ahorita le estoy mencionando que para lavarse tiene que haber el ministerio de la palabra, tiene que estar fluyendo. Por eso, hermano amado, la palabra, cuando abordemos la diaconía de la palabra, que en algún momento el Señor nos lo permita, vamos a ver unas cosas maravillosas ahí. Vamos a ver a un Esdras que estudiaba la palabra para vivirla, la estudiaba, la ponía en práctica, la predicaba. Eran 3 cosas. Entonces hay gente que estudia para predicar, pero hay gente que estudia la Biblia para predicar,
pero hay gente que estudia la Biblia para vivirla y después la predica. Entonces el que estudia para predicar va a predicar cosas que no vive. Y entonces va a ser incongruente y falta de solvencia su mensaje. Pero si aplica lo que él enseña, ya la hizo. Después lo va a hablar bien sencillo. Bueno, entonces aquí ya tenemos cómo se lava a la gente. Ay, hermano, en el nombre de Jesús, lavarte con la palabra del Señor. Entonces, ya con esto vamos a ir finalizando lo que se refiere a la coraza de justicia. Y ya me voy a regresar a lo que continuaba, que yo me recuerdo que como que es instrumentos de justicia. Me hace falta platicarle un poquito de instrumentos de justicia, armas de justicia, predicador de justicia, corona de justicia, rey de justicia, y todo esto perteneciente al ministerio y o diaconía de la justicia. No, esto es glorioso. Por lo menos para mí es glorioso. Yo creo que el que más está disfrutando esta pandemia soy yo. Bueno, no la pandemia, reprendo en el nombre de Jesús, la anulamos en el nombre de Jesús. Ese encierro al que nos metió la pandemia. No, la pandemia no es Padre Santo y sana a todos mis amigos y todo de esa enfermedad que la tengan, y protégenos al resto también, Señor, en el nombre de Jesús. Pero lo que estoy disfrutando, lo dije mal, ¿verdad? Lo que estoy disfrutando es este tiempo como de encierro, pues, porque me ha tocado enseñar, vivir y predicar más que antes, mucho más que antes. No, esto es glorioso, gloriosísimo. Y fíjese qué tremendo, porque trabajo más que antes y descanso más que antes. ¿Por qué? Porque antes solo en hacer la maleta y de ir de hotel en hotel, solo en hacer una maleta, yo que soy tan meticuloso en eso, me echaba más de 1 hora y media para hacer mi maleta y para deshacerla también, plancha y todo. Y después 2 horas antes para ir al aeropuerto, ya son 3 horas y media. Y después ay, Dios mío, todo eso me lo redujeron y me lo aprovecho, aleluya. Más o menos como los muchachos que les tocaba 3 horas de tránsito para ir al colegio, pues ahora solo se levantan, se bañan, desayunan y ahí está en la compu. Bueno, dejemos de estar perdiendo el tiempo, pero solo para decirle que estamos felices que Dios esté haciendo una obra grande. Y cuando Él diga que vamos, cuando Dios diga, no cuando los gobernantes ni nosotros protestando ni nada, cuando Dios diga, ahora es el tiempo de juntarse otra vez como lo hacíamos antes, los que verdaderamente aprendimos por medio de las cosas que también perdimos, lo vamos a disfrutar. Y si no es aquí, no se preocupe, vamos a tener una episinagoge en el cielo. Ok, bueno, sigamos entonces. Tito capítulo 3 versículo 5, este es el último de los versículos que voy a leer tocante a el lavamiento, pero después, como le repito, tendría que hablar de la túnica y de el efod y todo lo demás, pero no lo voy a hacer porque ya hablamos demasiado de esas vestiduras y quiero seguir con los instrumentos de justicia. Entonces mire cómo dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esta es otra belleza de versículo, hombre. Note usted que aquí está hablando de la administración que hace el Espíritu. Y otra vez vuelvo a la carga, con lo que estoy diciendo. 4 diaconías. ¿Cuáles son las 4 diaconías? La diaconía del ministerio del Espíritu Santo, la diaconía del Espíritu Santo, la diaconía de la reconciliación, la diaconía de la palabra y la diaconía de la justicia. Y todas estas se entrelazan entre sí, se entrelazan. Y todas estas 4 diaconías o ministerios o funciones o servicios lo tenemos que hacer todos los que somos llamados a un ministerio doma, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos que hacer esas 4 cosas desde la perspectiva y don que Dios nos ha dado. Aleluya, esto es lindo. Bueno, pero volvamos otra vez aquí. Entonces aquí coincide
si vemos el versículo, para que usted lo note, se lo quiero subrayar, pongamos el versículo en la pantalla, por favor. Mire pues, aquí dice, por medio del lavamiento de la regeneración. Ok, vamos a hablar un poquito de eso, si es que nos da tiempo. Y de la renovación. Y eso está muy lindo, regeneración y renovación. Pero note usted que dice por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces esa sería diaconía del Espíritu Santo. Pero nos está hablando de las obras de justicia, no nuestras, sino obras de justicia que vienen de acuerdo a la fe. Pero recuérdese que estos son pasos que se entrelazan y que vienen antes de que le pongan el pectoral de justicia al sacerdote. Se despierta, se acerca y lo lavan. Ok, hablemos un poquitito de ese lavamiento de regeneración. ¿Qué quiere decir regenerar a alguien? ¿Qué quiere decir regenerar? En el sentido amplio de la palabra, nosotros podríamos decir que es componer a alguien, ¿va usted? Lo vamos a componer, lo vamos a regenerar a este degenerado. Pero ese es un lenguaje coloquial, hombre. Vamos a regenerar al degenerado. Pero cuando vamos a la sustancia, a la etimología de la palabra, está hablando de generar, que viene de génesis, que viene de principio, que viene de ADN, ¿verdad? Ahí es en donde está la mayoría de los problemas, en el ADN. Usted sabe que desde 1992, del 92 al 97, aunque creo que fue hasta en el 97 que se hizo uno de los descubrimientos más grandes del siglo pasado, quizá el más grande, que no se le ha dado la suficiente publicidad, pero uno de los que vienen a cambiar todo el mundo, y es el descubrimiento del genoma humano. Entonces, el genoma, ¿dónde está? ¿Cómo es nuestra genética, nuestro ADN? Híjole, eso se descubrió, ya se venía estudiando desde hace mucho tiempo, pero ahí salió a la luz pública. Entonces, de ahí empezaron incluso a hablarse de tratamientos no tradicionales de enfermedades. Y algunos empezaron a hacer experimentos, empezaron a experimentar con células madres, porque venía de la genética. Entonces decían que si se modificaba la genética, se modificaba las enfermedades que hasta ahorita nosotros no le tenemos ninguna etiología, no se sabe de dónde vienen, una artritis reumatoidea, por qué a la gente le da cáncer, problemas que dice la medicina, bueno, vamos a saber qué es lo que tiene, le vamos a dar esto, ¿eh? Pero con esto hizo un boom. Entonces, cuando esto lo aplicamos a lo espiritual, tenemos que entender que nosotros fuimos rescatados, fíjese qué tremendo eso, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Eso no vaya a creer usted que está hablando que nuestros padres tomaban chocolate y nosotros ya no, o que nuestros padres echaban los tragos y nosotros ya no. No, eso es, sí, claro, eso tiene que ver, pero es muy superficial, está muy alejado del centro de esta situación. Quiere decir que Dios quiere cambiarte tu genética. Ay, pero ¿cómo se va a poder hacer eso? Mira, ¿cómo te va a cambiar la genética el Señor? Solo por el Espíritu Santo. Por eso dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia, su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Entonces, aquello que estaba degenerado se pone en cero, por decirlo así, y empieza a regenerarse. ¿Cómo se hace esa regeneración? Esto es tan lindo, pero esa regeneración puede venir por medio del lavamiento también de la palabra y el Espíritu Santo ministrándote constantemente. La Santa Cena, cuando la Santa Cena uno entiende y le cree al Señor, sobre todo le cree al Señor, entendemos que hay una transformación. Fíjate lo que es la Santa Cena, es una transformación. ¿Qué es la regeneración? Es una transformación. Miremoslo pues, digamos, Jesús transformó el agua.
en vino, en las bodas de Caná, Génesis capítulo 2. Eso sería lo primero que podríamos ver. Ahora, Santa Cena, el Señor puede transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. No en todos los casos sucede eso, pero sí sucede. Cuando alguien está tomando la Santa Cena, come pan y en sus entrañas ¡pau!, se le convierte en carne del cordero, y toma vino y en sus entrañas ¡pau!, se convierte en sangre. ¿Qué cosa más hermosa? Y entonces eso va a tu ADN y te lo regenera. Solo quiero decirte algo, esto lo han entendido del lado negativo, a tal punto que usted sabe lo que se llama del adenocromo, y si no lo sabe yo le cuento, que los grandes de las élites, incluso artistas, dice que beben sangre sobre todo de jóvenes y de niños, y eso se le llama adenocromo, pero no lo ven solo así, sino que, déjenme, es que mire, lástima, y el tiempo, a la hora que llegué a este punto, es cuando ya se está terminando el programa, mejor dicho, ya se terminó. Pero yo no sé si usted se recordará, pero yo sí me recuerdo de que eso sucedía con algunas personas que yo conocí, que se iban al rastro con un vaso de herradura, así le llamaban, a un vaso de medida, ¿verdad? Y se iban, y cuando estaban matando al animal, a la vaca, al toro, al buey, ellos ponían el vaso en donde estaba saliendo la carne de cuando lo estaban matando. Y entonces se lo tomaban. Eso pregúntele usted, pregúntele a sus padres, eso es una costumbre que tomaban. Hay muchos mitos, aparentemente mitos. Y entonces decía que eso les daba fuerza, que eso les daba vigor. Entonces ahora estas gentes malvadas se han descubierto que el adenocromo, que le llaman así, cuando alguien está sufriendo un estrés, entonces en su ADN, su genética, su sangre se llena de adrenalina al máximo. Por el miedo se llena de adrenalina la sangre. O sea, no es una sangre común de la que generalmente está, sino que en ese momento se llena de adrenalina. Eso es lo que ellos manejan. Por eso le llaman adrenocromo. Y entonces se llena de adrenalina, y en ese momentito agarran la sangre y ¡pau!, se la toman. Y entonces solo que ahora estos artistas, y está siendo acusado grandes políticos, incluso ocultistas de las primeras potencias, por eso hay tanta secuestro de niños, 800,000 al mes. Se tienen dicho que en los Estados Unidos se beben esa cosa. ¿De dónde sacaron eso? Y también esa es una de las señales, que como en los días de Noé, que comían y bebían. Si comer y beber no puede ser una señal si toda la gente come. Usted come 3 veces al día y a veces hasta 6. Así que no puede ser una señal. Su papá también comía así, su mamá también. No, aquí es que están comiendo otra cosa y están bebiendo otra cosa. Y entonces mucha gente está comiendo. Eso ya me metí en otro tema, pero es muy abundante. Ese tema es muy abundante porque hay gente que está teniendo una especie de canibalismo en el ocultismo y también el adenocromo. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaron eso? Si el Señor había dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el lavamiento de la regeneración viene a través de la Santa Cena, que es comernos la carne del Cordero, que es Jesucristo, y bebernos la sangre del Cordero, que es la copa del nuevo pacto. Y después viene la renovación por el Espíritu, que eso lo vamos a tener que dejar porque se nos ha terminado el tiempo, pero es importantísimo, hermano. Esto es muy importante. Entonces, voy a continuar. Creí que hoy me iba a dar tiempo para llegar a los instrumentos y armas de justicia, pero eso lo vamos a seguir viendo. Estoy platicando con ustedes la diaconía del Espíritu. Me hace falta platicar las otras 3. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas abundantemente a tu pueblo, aquellos oyentes, creyentes, siervos, discípulos y amigos que tú tienes
en diferentes lugares del mundo y en diferentes congregaciones. Bendícenos abundantemente, Señor, permítenos un espíritu de unidad, todo el cuerpo de Cristo trabajando a una sola, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y no se les olvide que viene la temporada número 15 mañana. Empezamos a las 8 de la mañana hasta que aguante el cuerpo. En la noche seguimos orando, intercediendo. Hemos visto muchos milagros preciosos y pues los contamos a veces para proveer de fe a aquellos que están atravesando por momentos delicados. Dios le bendiga y nos vemos mañana. Primero Dios. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.